Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, más torneitos de $1000 de premio. Es bastante, ¿eh? Es bastante. Hay gente que está ya entrando con todo a competir con este set 2, así que vamos a ver qué decks han llevado y a ver si entendemos un poquito por dónde va el meta. Bueno, primera aclaración importante, ¿de acuerdo? Recuerden, en el set 1 hubo un torneo en Reino Unido de un montón de gente, ciento y poquitos me parece que fueron, donde el top 8 estuvo copado por Boba, sobre todo ya Boba verde en ese momento, ¿no? ¿Dónde voy con esto? Claro, eran 100 y pico, 100 y pocas personas, 8 bobas, y yo decía, a ver, calma, calma, esto no es súper representativo del meta. Yo confío que Boba sí está fuerte, está muy muy fuerte, pero van a salir decks que puedan ganarle, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí empieza a haber torneos de mucho dinero, pero que no hay tanto participante. Al final, no hay mucha información y es por eso que les traigo una pequeña sorpresita. Vamos a hablar tanto de ese torneo como de un Store Showdown, no sé por qué lo han llamado así, en Suiza, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay mucha información sobre qué ocurrió en ese torneo, pese a que sí hubo una retransmisión en directo por parte del canal de TTI League. Dejaré en la descripción el link y una pequeña sorpresa en dos pequeñas diapositivas adelante. Pero parece que no había mucha gente, entre 20 y 30 personas, pero sin embargo sí había un gran premio, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, al final yo creo que, no sé si por visibilidad o por qué, hay tiendas o grupos de juego que están apostándole mucho a meter dinero para generar visibilidad, generar publicidad y apoyar el juego, ¿no? Si es por eso, está maravilloso y bueno, cualquier cosa es maravillosa, ¿no? Entonces, ¿hay decks interesantes? Sí, si no, no habría hecho este vídeo, ¿vale? Hay decks interesantes que yo creo que son relevantes el poder repasar y entender por dónde va el meta, por dónde está la gente construyendo, porque no dejan de ser decks construidos para torneos importantes, donde se está moviendo un poco de dinero, ¿no? Y no cualquiera va, vamos a ir con esto, a ver, vamos a ir con una Afra, a ver qué pasa. No, hay gente que va con cosas importantes a intentar ganar, ¿vale? Entonces esto, primera sorpresita, va a haber un segundo torneo que vamos a revisar. Y la siguiente sorpresa va a venir un poquito más tarde, ¿no? A ver, en este torneito de The Guardian Game tenemos una Sabine Wren en el top 8. Sabine Wren verde, Han Solo verde, Han Solo el jovencito rojo, Rey roja y 4 Boba Fett. Los 4 de base amarilla. Ya hay tendencias, ¿no? Estamos viendo como en los dos torneos del mismo fin de semana, Sabine se ha metido, Han Solo se ha metido, Han Solo, creo que también, no, en el anterior no se metió, ¿no? En el anterior solo, no, Rey sí se metió, se metieron 3 bobas y se metió un Palpatine y se metió un Tarkin, ¿vale? Entonces ha habido un poquito de diferencias, pero ya hay algunos líderes que se están repitiendo. Vamos a revisar el deck del que no ganó la final, ¿vale? Vamos a decirlo así. Es un Han Solo bastante similar al que ya vimos en el anterior torneo, ¿de acuerdo? En el anterior vídeo, que si no lo han visto, pues por favor vayan a verlo, les dejaré por aquí el link. ¿En qué se diferencia? Bueno, vamos a ver, aprovechando el ratoncillo para poder ver cosas, lleva la sinergia DJ y Tech, ¿vale? He visto bastantes partidas y no siempre, o sea, no lo busca, no lo está forzando. Si ocurre, ocurre. Y solamente si ocurre es cuando ocurre muy rápido. Luego más tarde no saca DJ, porque realmente no hay tanta... Cuando tiene 5 recursos, hay exactos, puede compensar, pero cuando ya tiene más Han Solo en mesa, ya no compensa. Entonces, no se ha visto tanto. Lo ha usado sí, pero no es como que brille y gire en torno a poder hacer esto, ¿de acuerdo? Sin embargo, Tech en muchas partidas largas, donde ha estado bajo, vamos, con todo aquí hasta arriba, de daño en la base, al final Tech le ha permitido regresar bastante y conseguir salvar partidas y otras quedarse cerquita de conseguir. Bueno, lleva rampeo, 3 y 2 con 2 de Spargo Hope, lleva solo una copia de Cloud Rider, lleva Leia, lleva 2 Battlefield Marines que algunos decks lo están dejando fuera. Surprise Attack, 2 copias, bueno, para generar algún... sobre todo no es tanto para la base, sino para hacer un tradeo favorable o directamente para poder terminar con una unidad con la que no podía inicialmente por el daño por el poder de su unidad, ¿de acuerdo? Tenía un centinela por aquí, centinelas por allá. Un Marauder, bueno, lleva uno, hay otros decks que llevan alguno más. Lleva uno, pues más que nada es sobre todo por el ambus, ¿no? No es tanto, si genera el rampeo, maravilloso, pero es como un efecto adicional. Solo lleva 2 Waylays, que a mí, bueno, 2 Waylays, 2 cartas que hacen este efecto, ¿no? El Spare de Target, que es el de volverse a la mano y si tiene un bounty lo cobras. Claro, no planea subirse ninguna de sus unidades a la mano,
Por tanto, pues tiene todo el sentido, ¿no? 2. A mí es que me cuesta salir de casa sin 3 en mi deck, pero bueno. 2 Kiras para tratar de romper turnos del rival y sobre todo sacar valor contra control y contra algún midrange ahí medio importantón. Y cosas grandes. Walkers, Hong-Wan, Han Solo, el Yu-Wing para sacar mucho valor. Y un Luke Skywalker, ¿vale? Interesante, lleva 2 Escuadrón Pícaros. Es una idea que yo jugaba mucho al inicio de cuando empecé a jugar Han Solo. Pero luego desapareció un poquillo a cambio de los Luckies, ¿no? Porque más baratos, hacen más daño. Bueno, aquí al final lo que está priorizando es la vida 6 y el poder recuperar unidades a la mano, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Que el Cloud Rider gana mucho valor, porque al final es por 2, es un 3-1 que te permite lidiar con amenazas de rival que se han quedado casi dañadas, incluso la que has dañado previamente con este, la puedes rematar con el Cloud Rider, y si no, pues lo típico, ¿no? Una Leia para girar unidades, o, bueno, un Grido o un Battlefield Marine por si necesitas un poquito más de estadísticas. No está mal, no está mal. En banquillo lleva una copia de esto de capturar todas las unidades que han atacado a tu base. Y luego lleva pues más copias para llegar a 3, ¿no? De Tech, del Bright Hope, del Sundari, una copia de Akbar para generar un poquito de daño y un poquito de curación, y 2 copias de Change of Heart para partidas contra control y contra pinterrains de cosas muy, muy, muy gordas. Esta persona, he visto bastantes partidas de él, entonces creo que manejaba bastante bien al líder, llegó a la final y, bueno, hizo todo lo mejor posible. ¿Contra qué se enfrentó? Pues contra algo que le hace mucho daño, que es Boba Amarillo. Creo que es de los peores enfrentamientos que puede tener un Han Solo, y más ahora. ¿Por qué? Bueno, por un lado, tiene muchas cosas que te pueden romper el turno fuerte de Han Solo, ¿vale? Por un lado tienes el Not Good to Me Dead, que es, lo juegas inmediatamente cuando sale Han Solo, de tal modo que le has obligado a gastar una carta llevando a recursos, y luego no va a poder atacar para llevar otra y por tanto llegar a sacar algo gordo de 7, ¿no? Tienes el Surprise Attack para dárselo a cualquier cosita que tenga 3 de daño, le das otro más 3 y revientas a Han Solo, evitando que llegue S6, ¿no? Tiene Canning para girar a Han Solo y por tanto no puede hacer el ataque suficiente para luego jugar hacer la jugada de coste 7. Y Basin, que a lo mejor no frenas a Han Solo, pero puedes generar que tienes un Han Solo en mano y cosas baratitas. Pum, te quito el Han Solo y ya has hecho muchas acciones para jugar algo gordo y no lo puedes jugar porque ya no lo tienes, ¿no? Que luego lo robas y tienes alguna jugada, pues bueno, está bien, pero le rompes, entonces el miedo en Han Solo está ahí, ¿vale? Otras cartas relevantes distintas a las que hemos ido analizando en los anteriores Bobas amarillos, que, como saben, ¿no? En el anterior vídeo pues hubo 3 Bobas, 2 de ellos eran amarillos en el top 8, cosas diferentes. Bueno, tiene un Relentless Pursuit para capturar unidades, ¿vale? Además, con el beneficio de que si se lo estás dando a o sea, si estás capturando con un Bounty Hunter vas a ganar un escudito. Para Boba unidad o para Boba líder. Tienes 2 navecitas de estas que es un 3-2 que puedes pagar 4 y robársela al rival para meter presión al inicio y tratar de ir muy muy rápido. Y Viper, ¿no? Los Viper creo recordar que no los hemos visto en las anteriores listas, pues él lo tiene. Y 3 copias de los Gamorreanos, 3 copias de, bueno, de lo típico de Body, del Cantina Bowser. Y si se fijan, no lleva ni a Zucus ni a Forlom en esta lista, lo lleva en el banquillo, ¿vale? Y también lleva 2 pedazos de armadura para bobas y una segunda nave de esta que puede hacer muchísimo daño y que no puede ser parada por cartas, ¿no? Por efectos de cartas de rival. Sí, bajando estadísticas, ya lo saben. Y bueno, es muy sólido. Si es que, si se fijan, este prácticamente no tiene cambios respecto al set 1. Tiene 2 Sabines, 2 naves, son 4... 5, 6 cartas distintas en el main deck, o sea, que son del set 2 y está llegando a la final de ese torneo. Por mayor o menor grande que sea, ¿vale? Le está dando muchos resultados. Y en el banquillo, ahí sí, en el banquillo ya lleva más cositas del set 2. Si se fijan, no ha habido del top 4 ni del top 8 el resto de decks, porque no hay información. A cambio, gente, he conseguido una cosa. He hablado con el canal y me han permitido grabar, o sea, hacer como un casteo de las partidas que yo quiera de toda su retransmisión. Así que el primero que voy a traer es la final del torneo. Ya está grabado, solamente me falta editarlo. Quise grabarlo antes de analizar los decks, justamente para poder reaccionar totalmente con la mente abierta, ¿no? De no saber exactamente qué puede tener en la lista cada uno de ellos, para
no condicionar un poquito mis comentarios. ¿Merece la pena? Merece la pena. Sobre todo la segunda partida, gente. La segunda partida es... Vale, ya les digo, llegan a tercera partida, o sea, es un 2-1. La segunda partida merece mucho la pena. Y ya verán todo el potencial que tiene Boba. Es que es una locura. Así que nada, hoy jueves estoy publicando este vídeo. Mañana viernes van a poder ver esta partidita en el canal, ¿vale? Espero que les guste mucho. Y bueno, seguimos con el otro torneo, ¿vale? Aquí fue un torneo en Suiza. No tenemos mucha información. Esta información la he sacado de rebote de un link a otro, de un blog o de una página web de una tienda en alemán. Entonces, bueno, tirando de traductor, he conseguido sacar toda la info. Al top 4 llegó una Sabine roja, un Kylo Ren rojo, que por eso sobre todo, principalmente le estoy subiendo este vídeo, bueno, o esa segunda parte por él, una Kira verde y un Tarkin amarillo. Vamos a analizar los decks, que esto sí tenemos toda la información. Bueno, en cuarto lugar quedó Tarkin amarillo. Ya hemos visto, ¿no? En un par de vídeos, al final este deck gira mucho en torno a esta nave y otras cartas que lo mejoran. Desde la acción del propio Tarkin, esta cartita que da token de experiencia, esta cartita que da token de experiencia, esta carta que te la busca y te la juega, aparte de otros muchos vehículos, carta para tener sabotador y pasar por delante de centinelas y seguir yendo a la base o incluso atacar a unidades de la arena terrestre para poder limpiarlas, ¿vale? Más navecitas para acompañar y hacer mucho daño. Y un Canning. Esta creo que es una diferencia respecto al otro deck del otro torneo. También de diferencia, creo que tenía un New Adventure. No sé qué tenía. Había una carta por ahí que nos llamó la atención, ¿verdad? Sí, un New Adventure que era para subirte naves y poder dar muchísimos más tokens a este TIE Phantom. Y ya está. Bueno, el Overwhelming Barrage para tanto de estadísticas como para limpiar mesas, sobre todo la parte terrestre, y así no depender de, o no tener miedo de que te hagan mucho daño por esa arena. Y cosas gordas aquí, un Traitorous para cambiar cartas, Waylay para subir a la mano, y un Chase of Heart pues, para robarle un recurso fuerte al rival y todavía ir más a la base. Cuarto lugar, gente, no llegó más arriba. Vamos a ver con qué quedó en tercer lugar. Y en tercer lugar quedó Kylo rojo. Yo dije que a mí me parecía más fuerte el verde. Falta mucho experimentación y mucho meta. Pero este rojo está funcionando muy bien. Justamente me acabo de ver una partida de otro canal, de otros creadores de contenido en inglés, que estaban jugando con este Kylo rojo y es alucinante. Es alucinante la cantidad de daño que te puede hacer y tan rápido que te lo puede hacer, ¿vale? Por un lado, te pone cosas en mesa que te preocupan, ¿no? Como por ejemplo este Mayfield, te pone el quinto hermano, te puede poner esta unidad, ¿no? Que tiene raid y te pega de 6, hay otra unidad roja en la mesa. Pero al final la clave es que consigues sacar a Kylo, ¿vale? Con muy pocas cartas en la mano. Y a diferencia del vídeo que acabo de ver, este deck no tiene agresividad. Me parece rarísimo porque justamente en este deck, en esta partida que he visto, agresividad sobre todo lo usas para quitar alguna mejora del rival que te pueda molestar, pero sobre todo te elimino unidades con daño y te enderezo otra vez o a Kylo o al quinto hermano que ya has hecho un montón de daño y entonces puedes seguir haciendo daño y daño y daño a la base. Acaba poniendo mejoras tanto en el quinto hermano como en propio Kylo, como este Fallen Lightsaber, perdón, y de verdad el boost de daño que puedes llegar a hacer es brutalísimo. ¿Se le puede parar? Se le puede parar, obviamente. Muy interesante tanto Benthic to Tubes porque da Raid 2 a otra unidad. Y entonces, si esa unidad en esa ronda la has girado, en este caso no la lleva, ¿no? Pero con alguna carta de que te permite enderezar otra vez unidades, ese Raid 2 se queda. Así que es muchísimo más daño el que acabas metiendo. Y cartas baratitas, como como el Guild Target y el Darian Raid, para descartarte rápido de mano sin tener que descartar cartas, ¿no? De malgastarlas, para que tengan un efecto y encima sacarle mucho valor con tradeos o con daño directo a unidades. ¿Qué te digo? Muy bien, muy bien. Y esta nave cada vez me parece más fuerte. Yo no sé, cada vez me parece más fuerte y no dudaría que siga subiendo un poco en valor porque rojo-negro que quiera ir medio mid-range, medio agro, esta carta es muy muy buena. Sin embargo, como decía, no llegó a la final. Vamos a ver qué dos decks llegaron a la final. Saba Super Agro, este deck mono rojo, ya vimos antes, de Sabine Wren. Bueno, a ver, solo lleva un sable Darksaber, ¿vale? Lleva hasta dos navecitas con sabotador,
Lleva a Cassian, que sale enderezado si sale desde contrabando. Comparte muchas cartas iguales del set 1, como K2, como el Guerrilla Pod, como el For a Cause I Believe, el Red 3, el Fighter for Freedom, etcétera, etcétera. Cosas nuevas, bueno, Bo-Katan, obviamente, doble rojo la vas a llevar. 2-3-3, siempre bien. Y además te permite robar cartas. ¿Por qué quieres robar cartas? Porque al final el agro se vacía muy rápido de mano. Y, sobre todo, también quieres llegar al daño directo. Quieres llegar a For a Cause I Believe y a Daring Raid para seguir metiendo presión desde mano sin depender tanto de poner unidades en la mesa. Mucho robo también por aquí con Heroic Sacrifice. Esta mejora que si la rompes das Overwhelm y un +4 a una unidad. Por lo tanto, mucha agresividad. Y interesantísimo de Chaos of War, que también llevaba Kylo, ¿vale? Es una carta, otra vez, es carta desde mano que hace daño directo a la base. También te va a hacer a ti, pero al final tú como eres agro no vas a tener tantas cartas en la mano en principio y no vas a sufrir tanto de ello. Esta sí tiene 3 copias de agresión, en mi opinión es súper acertado, sobre todo por esa parte de girar, o sea, poder preparar otra vez unidades y pegar. Solamente tiene un Darksaber, como hemos dicho antes, por tanto, no depende muchísimo de esa jugada. La parte buena es que este deck, justamente por ser rojo-blanco, lleva más mandalorianos en el deck, ¿no? Tiene Sabine, 3 copias de Sabine, tiene 2 copias de Ketsu y 3 copias de Bo-Katan. Por tanto, no solamente va a una jugada de Sabine Wren, que es bastante telegrafiada, ¿no? O sea, más o menos todo el mundo ya con una Sabine ya tenemos que estar un poco preocupados de que nos ponga, de que le ponga muy rápido este Darksaber, sino que tiene otros posibles objetivos. Y nada, deck potente, llegó a la final, perdió contra una Kira verde con base de 25. Bueno, estamos viendo bastantes cosas gorditas, ¿no? El Relentless, 3 Avenger, 2 Snokes, 2 Super Laser, 3 Vaders. Son cosas potentes. Si nos fijamos, también tiene el Long Pike, una copia, y 2 de Gideon Husk, que al final están trayendo un poquito también de mid-range a la mesa, no únicamente cosas grandes, pero todo lo demás sí es bastante chiquitillo, ¿no? O sea, rampeo por aquí, obviamente. El Death Trooper, el cliente, el Pike Sentinel, la moto, son unidades chiquitillas a las que se va a sacar mucho beneficio por hacer 2 daños y ponerle un escudo. Incluso al cliente le podías llegar a hacer, si te lo intentan tradear, ¿no? Y te quitan el escudo, le pagas 2 y le pones otro escudo para que sea muy pegajoso y no te lo puedan quitar en mano. Y por supuesto, 1000 millones de eventos para quitar unidades de mesa, ¿no? Bueno, quizá no tanto, estoy un poco exagerando, pero sí lleva 3 Power of the Dark Side, 3 Make an Opening, un Takedown, las vigilancias que también pueden quitar unidades, aparte de curaciones y demás, 2 Rival Falls y Overwhelming Barrage, ¿por qué no? Porque si juegas verde-negro tienes que tener 3 copias de esta carta en el deck, obviamente, ¿no? En el banquillo, otro Super Láser, o sea, enfocado a control, otras 2 naves de estas gordotas, Devotion, otro Takedown y un Fel de Dragon, o sea que... Y aparte 3 títulos, así que muy enfocado a seguir potenciando esa parte más controlera y de lidiar con mid-range pesados del rival y controles del rival. Este deck se llevó a la victoria y es la primera vez, creo, que comentamos a Kira, ¿no? En estos vídeos de torneos. Sí creo que había uno en el de TT League, pero en el anterior 1K no. Así que nada, gente, espero que les haya gustado. Me gustaría saber un poco qué les parece estos decks. Me interesa bastante esta Sabine roja, que yo creo que era un poco la peor Sabine, bueno, sin contar la azul, la peor Sabine que podría haber salido en el set 1. Verde y amarillo, por supuesto, eran mucho mejores. Y este Kylo rojo, doble rojo, bien interesante, bien explosivo. Les recomiendo el vídeo de Golden Dice Podcast, ¿vale? Ha sacado un vídeo de Kylo contra Mandaloriano, donde pasan cosas. Cosas pasan. Yo les recomiendo que lo puedan ver para ver de verdad cómo funciona este deck y todo el potencial que tiene. Gracias, gente. Les veo mañana con el análisis de... No, el casteíto, ¿no? El casteíto de la partida. Les repito, yo no la he visto. O sea, yo no la vi. Ni tampoco había visto los decks. Así que es toda una reacción en el momento. Y me voy de viaje, pero voy a dejar 2 vídeos grabados, ¿vale? Uno va a ser tier list ya de un primer aspecto. En un directo pregunté qué aspecto querían que priorizara y el más votado fue uno de ellos. Ahí les dejo la sorpresita. Creo que va a salir el domingo y el lunes o martes saldrá otro. Yo creo que se alcanza a grabar todo, gente. Yo espero que sí.
Gracias y nada, poco más. Si no han visto el otro vídeo del 1K, se los dejo por aquí para que lo puedan ver, ¿de acuerdo? Chao gente, que tengan bonita semana y bonito fin de semana. Chao.